Buenas noches, estimados estudiantes. Antes que nada, les quiero dar la más cordial bienvenida a lo que viene siendo el módulo 10. Me presento como su asesora virtual de este módulo. Mi nombre es Ivonne Yexabel Lugo Moreno y seré su asesora virtual. Soy licenciada en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hace poquito, de hecho, hace como 2 semanas, presenté mi proyecto para titularme también en la licenciatura en Psicología Social. El trámite sigue en proceso. Tengo ya 8 años dando clases en prepa en línea CEP. Los cumplo en agosto de este año. Y no es la primera vez que doy este módulo 10. Entonces, tengo cierta familiaridad con él. Les pediría que cualquier duda que se tenga con respecto a la realización de sus actividades o con respecto a los recursos, ya sea desde un concepto, definición o término, me lo hagan saber por las vías de comunicación que les voy a mencionar. Primeramente en el foro Aprendiendo, en lo que viene siendo la mensajería de la plataforma y en mi correo institucional. Se tienen 24 horas para poderles contestar. Entonces, en máximo tendrán respuesta mía antes de las 24 horas. Por otro lado, les pido que estén al pendiente del foro de novedades, que es el medio en el cual nos podemos comunicar, ya que ahí presento avisos importantes para ustedes como invitación a nuestros espacios abiertos con tu asesor virtual. Y por otro lado, comparto estos links de las sesiones grabadas y alguno que otro material o recurso que les permita, que les facilite la realización de sus actividades de cada semana. Recuerden que es importante entregar sus actividades de manera puntual. Se tiene hasta el domingo, todos los domingos, antes de las 22:55 horas. Y por otro lado, 23:55 horas. Y por otro lado, recuerden que en caso de tener alguna problemática personal, de salud, familiar, laboral o técnico, como falta de luz, de internet, se acercan con su tutora para comentarle la situación por la cual están pasando y ella está enterada de su situación para poderlos apoyar. Y por otro lado, les pediría que realicen las actividades que quedarían pendientes en dado caso por esta situación por la que estuvieran pasando y que les impidió entregar sus actividades de manera puntual. Y una vez que las realicen, me lo hagan saber para poderles otorgar extensión de tiempo. Considero que es pertinente entregar sus actividades pendientes, por ejemplo, en esta semana 1, a lo largo de la semana 2, para que no se saturen de trabajo, y por lo tanto lo voy a considerar de esta manera. Solicitud de extensiones de tiempo de las actividades de semana 1 que queden pendientes. Solamente se va a poder solicitar esta extensión de tiempo en la segunda semana del módulo. Y evidentemente es una extensión de tiempo para que ustedes entreguen su actividad y la suban a la plataforma, no para que de alguna manera realicen su actividad, porque se supone que ya debió de haber estado concluida antes de que me señalaran y me solicitaran extensión de tiempo. Por otro lado, recuerden que es
importante participar en el foro Aprendiendo. Yo sé que no se evalúa en la semana 1, sin embargo es importante porque las preguntas detonadoras que hay dentro del foro tienen mucho que ver con las actividades que van a realizar en esta semana y que esas sí se evalúan. Es importante colocar, por ejemplo, sus dudas o preguntas, también las pueden colocar en el foro Aprendiendo, pueden responder a las preguntas detonadoras y considero que es importante descargar en las actividades integradoras lo que viene siendo las rúbricas, ya que nosotros, asesores virtuales, les evaluamos conforme a la rúbrica. Por ejemplo, si la rúbrica solicita que se citen fuentes bibliográficas y ustedes no las citaron, a lo mejor y hay algunas actividades que, por ejemplo, no lo señalan como tal en las rúbricas. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que se deben de hacer de ese hábito de citar fuentes bibliográficas. Hay actividades en donde evidentemente se les solicita en la misma rúbrica citar fuentes bibliográficas y por lo tanto si no está citada su actividad y se le señala en la rúbrica, pues evidentemente se baja de calificación. Pasa lo mismo con actividades que soliciten portada o, por ejemplo, en su actividad integradora 1 de esta semana se les solicita incluso que su documento sea en PDF. Ojo, aquí hay estudiantes que me han entregado sus actividades en Word. Yo les coloqué en recursos de apoyo de semana 1 en lo que viene siendo el foro de novedades. Esta aplicación que es muy buena, que se llama I Love PDF, en donde pueden comprimir archivos, pueden pasar de archivos de PDF a Word, Word a PDF o PowerPoint a PDF, etc. Eso puede apoyarlos en esta parte, ya que sé que algunos trabajan desde la nube o trabajan desde el Drive, etc. Pueden incluso hacer uso de esta aplicación con el Drive. ¿Qué otra cosa? Consideren también que los recursos de los cuales se compartieron, les compartí en el foro de novedades, de alguna manera son lluvia de ideas. Con la finalidad de que ustedes se apoyen justamente de esta parte para realizar su resumen que les piden en la actividad 2, pero también consideren que una historieta, que una infografía, que un mapa mental son lluvia de ideas, son ideas principales, son palabras clave. ¿Y cómo puedo resumir o sacar o extraer de la información de la cual me estoy apoyando, ya sea que busquen libros, en revistas especializadas en los temas, en los recursos de Prepa en Línea CEP o en Google? ¿Cómo puedo sacar las ideas principales o las palabras clave o la lluvia de ideas? Con preguntas. Les comentaba en algunas retroalimentaciones que ya realicé de algunos de ustedes, que con preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles son, por ejemplo, la fecha en la cual empezó la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál es la fecha en la cual concluyó la Primera Guerra Mundial? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas principales de la Primera Guerra Mundial? Aquí es importante, de hecho ahí lo coloqué, señalar por ejemplo, los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Fechas son importantes, evidentemente. Por ejemplo,
Vamos desde la cuestión de los cambios que se han presentado antes de la Primera Guerra Mundial. Si bien durante y después de la Primera Guerra Mundial se dieron una serie de cambios geográficos, políticos, económicos, culturales, ideológicos, incluso religiosos, también hay que considerar los cambios que se dieron antes de la Primera Guerra Mundial. No nada más es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 que da motivo o razones suficientes para poder declarar la guerra, sino hay que considerar que ya Austria, bueno, en ese entonces era el Imperio Austrohúngaro, ya tenía ciertos conflictos con otros países, entre ellos, por ejemplo, la guerra que le declara Rusia tras este conflicto del asesinato del archiduque, pero también ya tenía conflictos con Serbia antes de este asesinato del archiduque. Por otro lado, hay que considerar los cambios que se están presentando en Europa, en toda Europa, en todo el continente europeo. Por ejemplo, está la guerra franco-prusiana en 1870. Hay que considerar que antes de la Primera Guerra Mundial, incluso durante la Primera Guerra Mundial, existen todavía imperios. Por ejemplo, el Imperio Prusiano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano e incluso reinos. Por ejemplo, el reino de el reino prusiano, perdón, que después se convierte en imperio justamente con la intención de Otto Bismarck de unificar este imperio. Desde ahí empiezan no nada más los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, sino también, ojo aquí, hay que considerar estos acontecimientos para dar inicio también a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, estas unificaciones que pretendió no nada más el personaje de Otto Bismarck en lo que actualmente conocemos como Alemania, sino otra serie de personajes que, por ejemplo, convierten un reino de Prusia en imperio prusiano, cómo se va, en vez de unificando, cómo se va transformando el imperio otomano y el imperio austrohúngaro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la guerra franco-prusiana, Prusia, por ejemplo, al ganar la guerra, Francia pierde algunos territorios, algunas colonias principalmente, que forman parte del reino prusiano y que después sirven para esta unificación de Otto Bismarck que tenían en mente. Pero también se pelea el imperio austrohúngaro entre ellos y hay algunos territorios que forman parte de este imperio prusiano que más adelante se conforma en este pensamiento, en este planteamiento de Otto Bismarck de unificar este imperio prusiano y que más adelante en la Segunda Guerra Mundial, al tomar el poder Adolf Hitler, pues evidentemente sigue con esta idea de unificar la gran Alemania que hoy conocemos. Tiene cambios. Consideren la parte de que cada que cambia o desaparece un imperio, un reino o cambia simple y sencillamente de nombre un país o desaparece,
sin duda alguna no nada más es un cambio geográfico y de nombre, sino también es un cambio social, cultural, político, religioso que hay detrás en el trasfondo de todo esto. Y esto pasa en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, también hay que considerar en esta primera semana se está hablando de la segunda revolución industrial, no en general de la revolución industrial, que para algunos historiadores es justamente dividida en esta parte de cuatro, por ejemplo, revoluciones, cuatro etapas de la revolución industrial, pero considero que como tal, la revolución industrial ya tenía a la vista estos cambios, que sin duda alguna, lamentablemente se ponen en jaque durante la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en la primera revolución industrial que empieza en 1760 y termina hasta 1840, es un cambio de la industria misma, un cambio de, por ejemplo, de pasar de lo rural a lo urbano. Anteriormente se tenían otras formas de trabajar. Empieza la industrialización como tal. Y esto evidentemente genera una necesidad de expandirse a nivel económico, pero también a nivel comercial. Entonces desde ahí empiezan ciertos conflictos con la parte de expandir los horizontes, la necesidad de conquistar territorios nuevos, etcétera. Y pues evidentemente esto mismo se ve en los cambios que se están presentando en el continente europeo, principalmente con la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Revolución Industrial, que empieza en 1870 y, ojo, termina en 1914, justamente cuando empieza la Primera Guerra Mundial, no es nada más presentarse, y de hecho por eso lo separan algunos historiadores, porque no nada más se presentan ya estos cambios a nivel de pasar de lo rural a lo urbano, o los cambios industriales como tal, de la industrialización como tal del comercio, sino también ya hay otros inventos. Empiezan, por ejemplo, los inventos con el gas, con la electricidad, con el petróleo, con el acero. Empiezan a mostrarse ciertos cambios en la comunicación, por ejemplo, en el transporte. Empieza a haber este interés de reducir las distancias, de mejorar la comunicación entre un país y otro, reducir la distancia entre un país y otro. ¿Por qué? Porque evidentemente al querer expandir el comercio, al querer expandir la economía, sobre todo de potencias como Francia, que Estados Unidos se vuelve potencia durante la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, que es donde empieza, Francia, Inglaterra es donde empieza principalmente la revolución industrial, Rusia, y algunos dicen Alemania. Ojo aquí, Alemania tiene una etapa tardía, de este desarrollo industrial. Y no nada más del desarrollo industrial, sino también de este racionalismo que se presenta por ejemplo, en el siglo de las luces. Completamente diferente se presenta en Alemania, y de hecho por eso también es un motivo para que tiene que estar ahí vigente, se tiene que visibilizar
cuando se habla de la Primera Guerra Mundial. El imperio, o en este caso el reino prusiano, no tiene estos cambios, no van a la par con Francia, con Inglaterra principalmente. No, son tardíos. Es uno de los países europeos que más tarda en estos cambios y que lamentablemente cuando empiezan los cambios con el imperio austrohúngaro y el reino de Prusia, pues lamentablemente es que empiezan a existir ciertos conflictos que provocan la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, la tercera revolución industrial, que empieza en 1940, ojo aquí, empieza casi al término de la Segunda Guerra Mundial y termina hasta 1980, nuevamente conflictos y cambios políticos, económicos, sociales, como por ejemplo la caída del muro de Berlín, más o menos va en esos años. Y en esta tercera revolución industrial empieza los avances tecnocientíficos, desde las energías renovables, por ejemplo, desde las redes inteligentes, desde vehículos electrónicos, etc. Se muestra una serie de cambios increíbles, impresionantes, no nada más en sistema de transporte y comunicación, sino también en medicina y en aviación. Se vive una Primera Guerra Mundial que tiene ya vislumbrado, por así decirlo, ciertos avances con respecto al armamento, y que se van perfeccionando y modificando y también sofisticando, por así decirlo, en la Segunda Guerra Mundial. La cuarta revolución industrial, algunos historiadores la señalan y otros no, que empieza en el 2014 y hasta nuestros días, que genera estos sistemas inteligentes. Se da otra vez o se ve esta parte de, por ejemplo, el cambio de producción y de las fábricas de manera ya inteligente. Principalmente, por ejemplo, ahorita que está la cuestión de la pandemia, lo vemos claramente cuando fue el confinamiento, de ver estas redes inteligentes con trabajo en casa, clases en casa, en línea, etc. Entonces esto considero que son datos que se deben no de perder de vista en la segunda semana, en donde se hablará también de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé si existan dudas, comentarios, los leo, los escucho. Evidentemente, si ahorita, por ejemplo, no existen dudas ni comentarios, pero a la hora de realizar sus actividades les surge alguna duda, incluso para poder hacer uso de aplicaciones que les permitan realizar sus infografías, sus mapas mentales o sus historietas, me lo pueden hacer saber en la mensajería de la plataforma, en el correo, en mi correo institucional o en el foro Aprendiendo. Ok. Esa pregunta es muy importante porque me la han hecho bastante. No considero
que exista algún problema de que su infografía sean 2 cuartillas o más. Pero sí considero importante que ustedes mismos consideren que una infografía es señalar, insisto, estas ideas principales de un tema, estas palabras clave del tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque una infografía como tal es captar la atención del otro, de la otra persona, para poderle informar sobre cierta temática. Y por lo tanto, al captar la atención de la otra persona, requiere de colores llamativos, por ejemplo, de imágenes, por ejemplo, que describan la temática que voy a abordar en mi infografía y evidentemente algunos datos que sean relevantes. Por ejemplo, inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Término de la Primera Guerra Mundial en 1918. Ese tipo de datos. Por ejemplo, imperios y colonias. Por ejemplo, imperio importante con colonias, Francia, por ejemplo. Etcétera. Por ejemplo, se me ocurre Inglaterra también. También vislumbra Portugal, por ejemplo, en ese momento. Recuerden que Alemania se da después como imperio, imperio en el aspecto de ser potencia, imperio, potencia imperialista, por así decirlo. Porque una cosa, y aquí aclaro por mi confusión de hablar así, una cosa es imperio y otra cosa es ser potencia. En ese momento en donde en la Primera Guerra Mundial existen imperios, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Reino de Prusia, que después se convierte a Imperio Prusiano. Evidentemente, una cosa es estos imperios y otra cosa es una potencia. En ese momento, potencias era Francia, era Inglaterra. Ni Estados Unidos vislumbraba como potencia en ese momento. Empieza a ser potencia durante y después de la Primera Guerra Mundial, y todavía lo es más con la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania, por ejemplo, empieza a ser potencia después, evidentemente, no en este momento, con cambios que está presentándose. Y bueno, Francia tiene colonias en ese momento, Portugal tiene colonias en ese momento, Inglaterra tiene colonias en ese momento. Esas son las potencias en ese momento de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no sé si existe alguna otra duda, comentario. Sí, de hecho, evidentemente, en la Primera Guerra Mundial, aunque, por ejemplo, la segunda, revolución industrial se considera su término en 1914, pues evidentemente los cambios en el sistema de transporte y comunicación
siguen existiendo, hasta incluso la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando vemos Primera y Segunda Guerra Mundial, cambios en la aviación, por ejemplo, los tanques conocidos de las dos guerras, por ejemplo, en armamento, uso del acero justamente, uso del petróleo justamente y uso del gas y la electricidad sin lugar a dudas, que va cambiando y que es muy notorio en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Les voy a pasar algunas películas que hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial para que vean el cambio muy notorio de avances tecnocientíficos y que aunque la segunda revolución industrial, según concluye en 1914 y la tercera revolución industrial empieza en 1940, sin duda alguna los cambios en los avances tecnocientíficos siguen existiendo. Ok, entonces, si no existen más dudas ni comentarios, sí comparto esas películas que les comento. No tengo ningún problema, ningún inconveniente con ello. Entonces, pues si no hay más dudas ni comentarios, doy por finalizada esta sesión de espacio abierto con tu asesor virtual. Seguimos en comunicación. Les deseo una excelente noche y excelente fin de semana. Pásenla en compañía de sus seres queridos.